Buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a continuar con la asignatura Higiene del Medio. Corresponde a la unidad número 2, Indicadores Epidemiológicos. Dentro de esto vamos a cumplir con algunos objetivos. Uno de ellos es explicar la importancia de los indicadores epidemiológicos y su aplicación en la epidemiología y la salud pública en general. Como número 2, tenemos calcular e interpretar los principales indicadores epidemiológicos. Y 3, desarrollar los diferentes métodos de estandarización de tasas. Esta unidad la hemos dividido en dos partes, de manera de que el día 22 de junio, que es la siguiente sesión, pues vamos a ver la segunda parte de esta unidad que corresponde a los indicadores epidemiológicos. A manera de introducción vamos a decir que los indicadores son instrumentos de medición que nos pueden describir cómo funciona un determinado sistema, cómo funciona un determinado servicio, hablando en el caso de los servicios en salud. También se puede utilizar indicadores en otras industrias, pero el día de hoy nosotros, pues, y relacionados con la asignatura, vamos a hablar de los indicadores en salud. Primeramente, saber qué es un indicador de salud. Los indicadores son instrumentos de medida que pueden ser usados para describir y comprender cómo funciona la calidad de un sistema o una actividad en concreto. En el área específica de salud nos brinda información relativa a varios aspectos de la salud de la población. Existen diferentes indicadores. Los indicadores básicos, por ejemplo, podemos mencionar algunos de ellos. En el caso de la salud son los casos, que es el número de personas afectadas con una patología en un determinado lugar y en una determinada fecha. También es un indicador básico de salud la incidencia, la prevalencia, la morbilidad y la mortalidad. Pero vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. En este caso vamos a seguir definiendo qué es un indicador de salud. Vimos lo que son los indicadores de manera general, pero un indicador de salud es una noción de la vigilancia en salud pública que define una medida de la salud, es decir, la ocurrencia de una enfermedad, de otro evento relacionado con la salud o de un factor asociado con la salud. El estado de salud u otro factor de riesgo en una población específica y en un tiempo también determinado. Algunos conceptos como por ejemplo, decir que un indicador es una medición que refleja una situación determinada. Todo indicador de salud es una estimación, una medición con cierto grado de imprecisión de una dimensión determinada de la salud en una población específica. Los indicadores se consideran positivos y se pueden considerar también negativos. Se consideran positivos cuando mantienen una relación, una asociación o correlación directa con el estado de salud. Cuanto mayor sea su magnitud, mejor será el estado de salud de los sujetos de esa población. Ahí lo consideramos indicadores positivos. Y los indicadores son negativos cuando mantienen una relación, asociación o correlación inversa con el estado de salud. Cuanto mayor sea su magnitud, peor será el estado de salud de los sujetos de esa población. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la utilidad que ellos tienen? Podemos decir que los indicadores de salud pueden usarse para describir, por ejemplo, las necesidades de atención de salud de una población, así como la carga de enfermedad en grupos específicos de la población. La descripción de las necesidades de salud de una población puede, a su vez, dirigir la toma de decisiones en cuanto al tamaño y la naturaleza de las necesidades que deben atenderse, los insumos necesarios para enfrentar el problema o los grupos que deben recibir mayor atención, entre otras funciones. Es decir, una de las funciones principales o de los usos tiene que ver en el comportamiento de las enfermedades en un determinado lugar, en un tiempo también determinado, para así nosotros, como institución que brinda salud, saber dónde
está la debilidad, donde debemos de incidir para tratar de disminuir esos índices, ya sea de mortalidad, ya sea esos índices de defunción, que vienen a aumentar las cifras negativas en relación a la salud de una población determinada. Por eso, en resumen, podemos decir que los indicadores tienen un papel clave al convertir los datos en información relevante para los responsables de las tomas de decisiones en el campo de la salud pública. ¿Quiénes son los encargados de tomar las decisiones? Bueno, en este caso son los directores de la unidad de salud. Este director de la unidad de salud tiene que responder ante los resultados de estos indicadores ante el director, en este caso el director del SILAI, hablando de la salud pública, el Ministerio de Salud, y el director del SILAI a su vez tiene que dar información acerca del comportamiento de cierta patología al Ministerio de Salud como ente regulador. Es decir, es una pirámide en la cual va desde el más pequeño hacia el más grande en relación a la jerarquía y poder decidir o tomar decisiones acerca de un problema específico. Por eso en resumen, esto es importante, es información fundamental para poder tomar una decisión. Los indicadores de salud son relevantes para definir las metas relacionadas con la salud que deben trazarse con las autoridades nacionales de salud. Nosotros debemos de cumplir una meta. En el caso, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo, el caso de la mortalidad materna. Hablemos, por ejemplo, del caso de la mortalidad materna en el río San Juan, en el hospital de San Carlos. Nosotros tenemos una meta, tratar de disminuir la tasa de mortalidad materna. Pero, ¿cómo nosotros vamos a poder darnos cuenta que esta mortalidad va en descenso? A través de cifras absolutas que nosotros vamos a recopilar a través de estos indicadores de la mortalidad materna en ese lugar, en un periodo determinado. Una vez que nosotros llevemos ese dato, llevemos esa estadística, llevemos ese registro, nosotros vamos a poder informar a nuestros superiores cuál es el comportamiento de esa patología, de X patología que está incrementando la mortalidad materna, ¿verdad? Y a la vez qué factor está incidiendo en que haya mortalidad, haya mayores casos de muerte materna que nos incremente la mortalidad. Por decir algo, si es que las mujeres no están acudiendo adecuadamente a su control prenatal, o si es que la atención médica en el servicio de ginecobstetricia está siendo deficiente, que está provocando que haya un aumento de las tasas de mortalidad materna. Entonces, para eso nos van a servir los indicadores, para poder alcanzar nuestras metas y para poder darnos cuenta dónde estamos fallando y poder de esta manera tomar decisiones certeras y tratar de disminuir ese indicador. Entonces, hay varios tipos de indicadores. Hablábamos anteriormente de los indicadores demográficos, natalidad, también de mortalidad, ¿verdad? La esperanza de vida al nacer, que son indicadores sociodemográficos. En este caso, los indicadores de morbilidad tienen la finalidad de medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en grupos poblacionales. Los indicadores de mortalidad, por el contrario, pues representan una fuente fundamental de información demográfica, geográfica y de la causa en sí de por qué están muriendo las personas, por qué están muriendo los pacientes. Estos datos se usan para cuantificar los problemas de salud, así como para determinar o monitorear prioridades o metas en salud. Hay también otros tipos de indicadores que son los indicadores de factores de riesgo, los indicadores también de servicios de salud, que cada uno de ellos, pues el servicio de pediatría, el servicio de ginecobstetricia, de medicina interna, tienen, y de cirugía, pues tienen sus indicadores en cada servicio, los cuales les va a permitir conocer cómo está funcionando su servicio, les va a permitir conocer dónde están fallando, les va a permitir conocer si van a cumplir sus metas y les va a permitir conocer cuáles son sus debilidades y poder incidir en ellas.
Entonces, en el caso de los indicadores de salud materna y perinatal, es uno de los indicadores más sensibles a nivel nacional, a nivel del Ministerio de Salud. Podemos ver que un ejemplo de algunos indicadores son, por ejemplo, la atención prenatal. Ya les hablaba de que es probable que el problema esté en el caso de la atención prenatal durante el embarazo de la mujer. Puede ser que ahí haya problemas, hay algún problema en relación a la atención, que los controles no han sido óptimos, los controles prenatales no han sido lo suficientemente completos para poder llevar a cabo a feliz término el embarazo. Puede ser que sea también otro indicador al momento de la atención del parto. Puede ser que haya habido iatrogenia, una mala praxis en la atención del parto. Puede ser que no se estén utilizando las normas o el protocolo de abordaje en el abordaje del nacimiento, ¿verdad? También hay otro indicador que es la mortalidad perinatal. ¿Qué está pasando alrededor antes del nacimiento del niño? ¿Verdad? Qué enfermedad, qué infección puede estar incidiendo en el embarazo de la mujer que haya causado muerte en el niño, en el recién nacido o en el neonato. Mortalidad materna también es otro indicador que nos hace ver de manera general cuáles son las tasas de mortalidad por año en un determinado lugar, en un determinado país o en un determinado continente. Son indicadores de salud materna y perinatal que son de importancia básica para determinar cómo va la salud materna y perinatal del binomio madre e hijo. Hay otros indicadores de salud que pueden ser de patología, no meramente individuales como la mujer embarazada, sino también pueden ser casos de cólera, por ejemplo, que son grupos poblacionales que también se manejan por país, por semanas epidemiológicas, por país y por año o fecha. Hay dentro de los indicadores, hay razones, hay proporciones y hay tasas. Las cifras absolutas y su importancia. En este caso, pues, nosotros debemos de ver por qué tienen importancia las razones, las proporciones y las tasas que son las más usadas en epidemiología, debido a que tienen una gran importancia en cuanto a la cantidad y la calidad de información que nos brindan para tomar ciertas medidas. Un fenómeno que no se puede cuantificar en salud no se puede usar en epidemiología. Esto es algo básico que nosotros, ustedes deben de manejar. Y que las cifras absolutas son de gran importancia para la alerta sanitaria y motivar a dirigir acciones para un dimensionamiento más preciso del evento de salud. Por eso nosotros debemos de darnos cuenta cómo está influyendo en una determinada población una patología X, para saber el impacto que está teniendo. Son cifras absolutas, son importantes para poder determinar alerta sanitaria a nivel de la salud pública. Aquí hay un ejemplo por ejemplo, de la razón. Hablamos de razones, proporciones y tasas. Aquí hay un ejemplo, el ejemplo 1, la razón de 3 mujeres, de 3 varones y 3 mujeres. Tenemos el dividendo, el divisor y el cociente. Entonces, 3 entre 3 igual a 1. Sabemos que hay una razón de un hombre por una mujer. En este ejemplo número 1. En el ejemplo número 3, ustedes van a ver aquí que hay 6 varones y 3 mujeres. ¿Cuál es la razón aquí? La razón aquí es 2, ¿verdad? Hay 2 hombres por cada mujer. Y así sucesivamente en dependencia de los ejemplos y de la cantidad de razón entre un hombre y una mujer. Las razones, pues como decíamos anteriormente, resulta de la división de una cantidad por otra, que registran fenómenos de diferente naturaleza. Puede ser A sobre B. El numerador nunca se encuentra contenido en el denominador, por eso es importante en el caso anterior de los hombres y mujeres, ¿verdad? Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. El numerador nunca está contenido en el denominador. ¿Para qué nos va a servir? Nos van a ayudar a expresar la diferente magnitud entre esos dos eventos de diferente naturaleza. Ya sacamos la razón entre hombres por cada mujer, ¿verdad?
presenta restricciones para establecer comparaciones de variables como lugar, persona y tiempo. Ejemplo, calcular la razón de varones y mujeres en la clase. Ya sacamos cuánto es la razón de varones y mujeres, por ejemplo, en el grupo de ustedes. Pueden sacarlo en un ejercicio matemático sencillo para ver la relación. Es una medida epidemiológica en la cual la razón es una relación entre dos cantidades. Es el número de observaciones de un grupo con determinada característica dividido por el número de grupos sin esa característica. Razón es igual a sobre B. Ejemplo, en una población hay 30 mujeres y 15 hombres. ¿Cuál es la razón, hombre o mujer? Ustedes lo pueden sacar. Si hay 30 mujeres y 15 hombres, ¿cuál es la razón de cada uno de ellos entre un hombre y una mujer? Y así sucesivamente se van utilizando las razones para tratar de expresar la magnitud entre dos eventos de diferente naturaleza. Las proporciones, por ejemplo, que es otra medida, ¿verdad? Otro indicador, indican la frecuencia con la que se presenta un evento con respecto a la totalidad de unidades observadas. La frecuencia de un evento en la totalidad de las unidades en observación. El numerador siempre está incluido en el denominador. Entonces, A sobre A más B. Si ustedes se fijan, el numerador, en este caso A, está incluido en el denominador. El resultado será menor que la unidad y se expresa en porcentaje. La razón no se expresa en porcentaje, ¿verdad? Una mujer por cada tanto hombre, 2 mujeres por cada 8 hombres, ¿verdad? Pero no se expresa en porcentaje, a diferencia de la proporción que se expresa, como ustedes pueden ver aquí, en porcentaje. Bajo ciertas condiciones, expresa un riesgo de sufrir o presentar un evento de salud en la población considerada. Ejemplo, calcular la proporción de estudiantes varones y mujeres en la clase. ¿Ya? Entonces, eso es otro ejercicio que ustedes pueden hacer para determinar la proporción de un grupo en la clase. Las tasas, que hablábamos de razones, proporciones y tasas, ahora vamos a ver las tasas. Es el indicador más usado en epidemiología, las tasas. Es una proporción, es decir, a la vez es una proporción de los individuos que presentaron un evento entre la totalidad de la población. ¿Ya? Es una proporción de los individuos que presentaron un evento entre la totalidad de la población. Por ejemplo, los casos de malaria, ¿verdad? 60 individuos que presentaron malaria en un tiempo determinado sobre la totalidad de la población del municipio, de Malacatoya, por ejemplo, en Granada. Entonces, ustedes pueden sacar esa tasa, nos va a dar un resultado y nos podemos orientar cuánto este indicador usado en epidemiología nos puede estar determinando la frecuencia con la que está ocurriendo el evento. Por lo tanto, expresa la frecuencia de que ocurre un evento en el tiempo o en un tiempo determinado en una población específica. Con alto valor de certeza se puede establecer comparaciones en relación al evento entre distintas poblaciones o la misma población a lo largo del tiempo, independiente de la magnitud de la población. Son ejemplos de tasas, por ejemplo, la tasa bruta de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento demográfico, la tasa de fecundidad general, la tasa de fertilidad, etc. Son muchas tasas las que pueden medirse para poder tener una idea de la frecuencia con la que ocurre un evento. Hay ciertos criterios para construir tasas. Uno de ellos es precisar el área geográfica poblacional, precisar el periodo de tiempo. El denominador corresponde a la población donde ocurre el evento. El numerador debe incluir eventos de la misma naturaleza. El resultado debe ser menor de la unidad. Por ello, multiplicar por un múltiplo de 10. En ciertos casos se requiere homogeneizar la estructura de las poblaciones para un mayor nivel de confiabilidad de la comparación. Ejemplo, tasas, podemos ver la tasa de incidencia y la tasa de prevalencia. Ya decíamos que la incidencia es el número de casos nuevos, ¿verdad?, en un periodo determinado y en un tiempo determinado. Entonces, la tasa de prevalencia cuantifica la proporción de individuos con una enfermedad en un momento en el tiempo. Entonces, la prevalencia nos va a decir el número de casos, no solo los casos nuevos,
sino también el número de casos, tanto nuevos como viejos, en un punto del tiempo, un periodo de tiempo, sobre la población total del territorio. La prevalencia representa la cantidad total de casos en una población determinada, sin distinción entre los casos nuevos y los casos ya existentes o casos viejos. Prevalencia y tasa de prevalencia se usan indistintamente. Se usa más en patologías crónicas, o por ejemplo la tuberculosis, la insuficiencia renal crónica, el virus de la inmunodeficiencia humana, y el síndrome de inmunodeficiencia aguda. Según el tiempo considerado, pueden ser momentánea y periódica. La incidencia o la tasa de incidencia cuantifica los casos nuevos de un evento en una población de riesgo durante un intervalo de tiempo específico. Hay dos tipos de medidas específicas de la incidencia, que son la incidencia acumulada y la tasa de incidencia o densidad de incidencia. Después vamos a ver cada una de ellas. En este caso, la incidencia acumulada es la proporción de personas que se enferman en un periodo determinado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Incidencia acumulada va a ser igual al número de nuevos casos de una enfermedad durante un periodo de tiempo sobre la población total en riesgo. El denominador debe contener población que realmente esté en riesgo de contraer la enfermedad, ¿verdad? Entonces, tanto el numerador como el denominador deben de ser específicos para poder sacar la incidencia acumulada en una población o en una patología. Las limitaciones que tiene, que es difícil garantizar el verdadero riesgo de la población o que las migraciones no las contaminen. Ejemplo, en un estudio sobre el uso de contraceptivos orales y bacteriurias, un total de 2.300 mujeres de 16 a 49 años fueron identificadas y no tenían bacteriuria, ¿verdad? De estas, 487 usaban contraceptivos orales al inicio de la encuesta en 1973. Una siguiente encuesta en 1976, 27 mujeres que usaban contraceptivos orales desarrollaron bacteriuria. Esto resulta una incidencia acumulativa de bacteriuria en la que usaban anticonceptivos orales de 27 sobre 482, es decir, un 5.8% durante un periodo de 3 años. La incidencia acumulativa asume que la población entera al riesgo y al comienzo del periodo de estudio ha estado presente por un intervalo de tiempo específico para el desarrollo de los resultados de la investigación. Sin embargo, el periodo de observación de los participantes no es el mismo para todos. Lo anterior se puede resolver con la tasa de densidad de incidencia. La tasa de densidad de incidencia. Hay criterios para usar para su cálculo. El numerador igual que en el caso de la incidencia acumulada. El denominador está dado por la suma de los fondos de tiempo en observación de la población en riesgo. Las personas en observación deben tener riesgo real de sufrir el evento, ¿ya? La unidad de tiempo es la misma para todos los individuos. Así se calcula. Hay criterios para poder calcular la tasa de densidad de incidencia, que es una de las tasas que también más se usa en epidemiología. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo, la tasa de densidad de incidencia, observación de 5 personas por 5 años, sujeto A, sujeto B, sujeto C, el sujeto D. Viendo aquí los años totales de riesgo sumados son 2, 5, 5, 10, 14 más 2, 16.5 años totales de riesgo a los cuales estos sujetos fueron observados durante el tiempo de 5 años. Entonces la densidad de incidencia va a ser igual a 2 casos sobre las 16.5 personas en años. Igual nos va a dar un resultado de 12.1 por 100 personas por año. Entonces, así de esta manera, nosotros podemos determinar a lo largo de estos 5 años cuánto es la tasa de densidad de incidencia observada por 5 personas en este periodo de tiempo. Hay otra tasa que se llama también la tasa de ataque, que es la tasa de incidencia que se obtiene. Por ejemplo, aquí tenemos que en una situación de brote o epidemia se denomina tasa de ataque de la enfermedad y se expresa usualmente como un porcentaje. Consideremos como ejemplo una situación en la que 96 personas fueron expuestas a un agente Pseudomonas aeruginosa contaminando el equipo quirúrgico, de las cuales 26
se enfermaron en un periodo corto de tiempo. La tasa de ataque se obtiene de la siguiente manera. La tasa de ataque va a ser igual a los 26 personas que enfermaron, es decir, a los 26 enfermos, sobre los expuestos, la población expuesta, que son los 96 expuestas por 100. Eso va a ser igual a un resultado de 26 entre 96 por 100, nos da un porcentaje de 27.1% de tasa de incidencia, tasa de ataque o tasa de ataque de la enfermedad, que se expresa usualmente en porcentaje. Es una incidencia utilizada para referirse a poblaciones expuestas por periodos de tiempo determinados a un agente o un riesgo específico. Por ejemplo, pacientes intoxicados en el hospital de Jinotepe, podemos sacar la tasa de ataque de esta población que fue intoxicada en este hospital. Intoxicados en una zona franca puede ser una intoxicación alimenticia, ataque de cólera en una unidad militar, por ejemplo. Son ejemplos donde nosotros podemos calcular en un tiempo, en una población determinada, la tasa de ataque. Y existe también la llamada tasa de ataque secundario, que mide la contagiosidad de una enfermedad de transmisión persona a persona y por tanto es de utilidad para evaluar la efectividad de las medidas de control de un brote, como veremos en el módulo 5. La tasa de ataque secundario expresa el número de casos de una enfermedad que aparecen desde el periodo de incubación entre los contactos susceptibles expuestos a un caso primario o índice, en relación con el número total de contactos susceptibles expuestos. Se calcula de la siguiente manera. Tasa de ataque secundario va a ser igual al número de casos secundarios sobre el número de contactos susceptibles expuestos por 100. Y esto nos va a dar un resultado como una tasa de ataque secundaria. Ahora, la utilidad de dos indicadores muy importantes que son la incidencia y la prevalencia son a manera de definición que ambas son de gran utilidad para valorar la eficacia de los programas y sus intervenciones. La prevalencia más en relación con la eficacia del tratamiento de los casos detectados. Recuerden que este ve los casos nuevos de incidencia, los casos nuevos, los casos recientes y los casos los casos viejos, los casos que ya estaban presentes. Y la incidencia más con la eficacia de las medidas preventivas o las medidas de prevención que podemos tomar a la hora de un evento determinado. Población, aquí en este gráfico que ustedes pueden ver población con depresión en España, ustedes pueden ver la relación que hay entre hombre, entre mujer y entre la media de ambos sexos. Entonces ustedes pueden ver cómo la depresión afecta a hombres, a mujeres y a una media entre ellos dos en diferentes años, 2011, 2014 y 2017. ¿Cómo va la incidencia de los casos nuevos y los casos que están saliendo por sexo en cada año? Entonces, aquí hay una relación entre estos dos indicadores, estas dos medidas en epidemiología, que son la relación entre la incidencia y la prevalencia. Aquí son casos nuevos, la incidencia que ustedes pueden ver, que entran, ¿verdad?, a este recipiente como gotas de agua. Vemos dos llaves en las cuales cada uno de ellos está filtrando, y la prevalencia son los casos existentes en un momento dado, ya lo definíamos anteriormente, y los casos nuevos son los casos que están llegando, que se están diagnosticando. Ustedes pueden ver aquí los fallecidos salen por este lado y los recuperados o los que se recuperan de la enfermedad por este lado. Vamos a notar que si aumenta la incidencia, es decir, que aparecen más casos nuevos y el número de muertos y el número de muertes y recuperados se mantienen sin cambio, ¿qué va a pasar aquí? Si no fallecen, si no se recuperan, va a aumentar la prevalencia, son los números de casos nuevos, más la suma de los casos viejos que no se modifican con la mortalidad ni se modifican dados de alta como pacientes recuperados. Ustedes pueden ver aquí aumenta la prevalencia, pero si aumenta la mortalidad, es decir, los fallecidos, ¿qué va a pasar? La incidencia o más gente se recupera, la incidencia no cambia. Es decir, que aunque estos sigan yendo los casos nuevos, la incidencia no cambia y la prevalencia va a ir disminuyendo porque
más gente se va recuperando y más fallecidos o muertos, ¿verdad? Va aumentando más la mortalidad, por lo tanto la prevalencia en este caso va a ir disminuyendo. Esta es la relación que hay entre estas dos medidas, que son la incidencia y la prevalencia. Los indicadores de mortalidad, muy usados por ser hechos definitivos y fácilmente reconocibles, son bien usados, existen errores, lógicamente hay subregistros, hay imprecisión diagnóstica. Sin embargo, las más usadas son las tasas de mortalidad infantil por 1000, por una variable, una constante, y la mortalidad materna por 100.000. Ustedes pueden ver aquí que la tasa de mortalidad infantil o pediátrica es el número de defunciones ocurridas entre los niños menores de un año por 1000 nacidos vivos en un año determinado. Esta tasa se considera como un buen indicador del estado de salud en un área determinada. Aquí vemos la tasa de mortalidad infantil va a ser igual al número de defunciones de niños menores de un año por la constante K sobre el total de nacidos vivos en total. Por ejemplo, la constante K decíamos que era 1000. Ejemplo, si nacieron 8.698, perdón, si murieron 8.698 y nacieron 141.039 niños en total por 1000, esto va a ser igual a un porcentaje de 61.7, es la tasa de mortalidad infantil. Un 61.7% es la tasa de mortalidad infantil, que es un indicador del estado de salud en un área determinada. Aquí ustedes pueden ver también la tasa de mortalidad materna, que es el número de defunciones de mujeres debido a complicaciones durante el embarazo, parto, puerperio en un año determinado por 100.000 nacimientos en dicho año. Entonces, ustedes pueden ver aquí tasa de mortalidad materna, número de defunciones maternas sobre el total de nacidos vivos, es igual por K, que es la constante de 100.000, ejemplo, 26 defunciones maternas, pero nacen un total de 57.657 niños por 100.000, eso va a ser igual en porcentaje a un 62.4%, tasa de mortalidad materna. ¿Ve? Entonces, ustedes pueden ver cómo estas mediciones en epidemiología son muy importantes para determinar el número de nacimientos y el número de defunciones, que son indicadores importantes en la salud de una determinada población o de un determinado país. Vemos ahora la estandarización de tasas de mortalidad. Eso lo vamos a ver en la clase posterior, que vamos a ver sobre la estandarización de tasas, ¿verdad?, de mortalidad, de natalidad, y vamos a ver que al comparar la mortalidad de diferentes ámbitos geográficos pueden haber sutiles diferencias por variables confusionales como es la edad, el sexo y el nivel socioeconómico. La estandarización la homogeniza para eliminar dicha confusión. Esta estandarización de tasas puede ser directa e indirecta, pero esto lo vamos a profundizar en la siguiente clase, que es la siguiente semana el próximo lunes, que sería el 22 de junio, para darle continuidad a la unidad con la estandarización de tasas. Entonces, hasta aquí, pues vimos principalmente cuáles son los principales indicadores utilizados en salud pública, cuál es su función, para qué sirven, cuáles son los más importantes, qué relación tienen con las patologías, y eso es importante que ustedes lo manejen como médicos, como estudiantes de medicina, para poder tener una idea clara y general de lo que estos indicadores significan para la salud pública, para la salud de una población en un determinado tiempo, en un determinado momento, y que va a servir para que el Ministerio de Salud, como ente regulador, pueda tomar las medidas pertinentes para tratar de disminuir esta cifra o para tratar de ver cómo marcha el sistema de salud en las diferentes especialidades, en los diferentes hospitales, en los diferentes centros de salud, y así poder tener una visión general de las tasas de mortalidad, las tasas de natalidad, todas las tasas, razones y proporciones que son utilizadas
en salud pública. Entonces, hasta aquí terminamos esta clase de indicadores. Espero sea de su utilidad y los espero la próxima semana para continuar con el plan docente y ver el tema de estandarización de tasas de mortalidad.